Antes de empezar con el concepto de mínimo común múltiplo, es importante manejar qué son los múltiplos de un número. Aquí tenemos un ejemplo. Estamos multiplicando dos números. A los números que se están multiplicando se le denominan factores. Y el resultado sería el producto. En este caso sería el 6. ¿Qué podemos decir del número 6? Podemos afirmar que el 6 será un múltiplo de 2 y también será un múltiplo de 3. Al multiplicar dos números, en este caso, el resultado nos da un múltiplo de dichos factores. Quiere decir que si nosotros vamos multiplicando por otros números, nos estará dando más múltiplos. Así es como se originan los múltiplos. Ahora veremos otro ejemplo. Si nosotros queremos hallar todos los múltiplos del número 6, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que multiplicar por otros números, ¿verdad? En este caso, multiplicamos por el 0, entonces podemos decir que el 0 es múltiplo de 6. Luego podemos multiplicar por un siguiente número, por ejemplo el 1, y podemos decir que el 6 es múltiplo de 6, ¿verdad? Como también es múltiplo de 1, pero en este caso solamente estamos analizando el 6. Entonces decimos que 6 es múltiplo de 6, ¿sí? 6 es múltiplo de sí mismo. Luego multiplicamos por el 2, decimos que el resultado de ese producto es 12, entonces el 12 es múltiplo de 6, luego así vamos multiplicando por otros números. Multiplicamos por 3, vemos que el resultado es 18, entonces 18 es un múltiplo de 6. Y así podemos ir probando con diferentes números. Entonces, como existe infinitos números, entonces vamos a poder multiplicar por infinitos números. Aquí podemos llegar a una conclusión muy importante. Podemos decir que los múltiplos de un número son infinitos. Es decir, que nosotros podemos expresar como un conjunto donde ese conjunto tiene elementos infinitos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos multiplicando por diferentes números. Entonces, al multiplicar por diferentes números, obviamente como nuestros números por el cual vamos multiplicando son infinitos, entonces nos va a dar infinitos resultados. Por esa razón hay infinitos múltiplos de un número. Ahora que sabemos qué son los múltiplos, podemos pasar al concepto de mínimo común múltiplo. Aquí tenemos nuestra primera definición de mínimo común múltiplo. Dado un conjunto de números naturales, el mínimo común múltiplo de dichos números es un número natural que cumple la siguiente condición. Es el menor de los múltiplos comunes, pero diferente de cero. Vamos a analizar esta definición. En este caso vamos a analizar el mínimo común múltiplo de dos números, pero puede pedir de más números, de 3, de 4, de 5 números, pero como mínimo debe pedir de dos números. Luego el concepto es análogo para más números. Lo primero que debemos determinar son los múltiplos de dichos números. Entonces vemos cuáles son los múltiplos del número 6 y vemos cuáles son los múltiplos del número 8. Luego empezamos a analizar dichos múltiplos. Como en la definición nos dice que es diferente de 0, debemos de excluirle al 0. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos el 0 en nuestro análisis, siempre el mínimo múltiplo será 0, entonces prácticamente nuestro mínimo común múltiplo siempre será 0. Por esa razón se le excluye al 0 en el análisis de MCM. Ahora debemos de encontrar múltiplos comunes. Múltiplos que sean múltiplos de 6 y también que sean múltiplos de 8 a la vez. Entonces si analizamos acá, el 6 no aparece abajo, el 12 tampoco aparece abajo, el 18 tampoco aparece, es múltiplo de 6 pero no es múltiplo de 8. Luego el 24 es múltiplo de 6 y vemos que acá aparece también el 24. Entonces podemos decir que 24 es un múltiplo común porque es múltiplo de 6 y también es múltiplo de 8. Y vemos que también el 48 se repite. Es decir, que el 48 es múltiplo de 6 y también es múltiplo de 8. Entonces, esos números podemos meter en nuestro análisis, 24 y 48. Como los múltiplos son infinitos, este análisis va a continuar. Habrá más múltiplos que se repitan. Pero a nosotros nos interesa los menores múltiplos. Tipo, el menor múltiplo que se repita, ese será nuestro mínimo común múltiplo. Entonces, si nosotros analizamos estos múltiplos comunes, la definición nos dice, es el menor de los múltiplos comunes. Entonces, el menor de los múltiplos comunes observamos que es el 24. Ahí es donde llegamos a la conclusión que el mínimo común múltiplo entre 6 y 8 será 24. Este es el concepto de mínimo común múltiplo, donde analizamos los múltiplos
y vemos cuál es el menor múltiplo que se repite en ambos y ese será el MCM. Este es un método que nos permite comprender qué es el mínimo común múltiplo. Pero en la práctica no se usa este método de analizar todos los múltiplos, sino hay métodos que nos permiten directamente hallar el MCM, que estaremos viendo en el curso.